Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles la siguiente parte de esta miniserie. No olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Volumen 3. Después de la derrota de Toxon, Max y el resto del equipo Entet, ya se estarían acoplando más a este nuevo sistema, y al nuevo jefe de Entet, así volviendo las cosas más a la normalidad, donde Ferrus enviaría a Max a diferentes misiones junto a Saitro, pero aún seguiría teniendo algunas diferencias con Max, ya que Ferrus aún no le decía muchas cosas de Entet a Max. Por su parte, en lo más profundo del camión cobre, Extroyer estaría muy furioso en su celda, ya que no podía tolerar estar en ese lugar, y menos que su rival de toda la vida haya conseguido derrotarlo. En ese momento Elementor también estaría enojado con Steel, ya que no pudo conseguir obtener más poder. Todo esto estaría siendo observado por Toxon, quien al verlos estaría también furioso de que Max lo haya encerrado, y haya arruinado sus planes de contaminar más el mundo. Pero también recordaría que solo no puede derrotarlo, y al ver que los ahí presentes también tendrían asuntos sin resolver con Max, hablaría con Elementor y Extroyer, y les diría que él está al tanto de sus situaciones, y que ellos pasaron por la misma que él. En eso Extroyer le diría, que no se metiera en sus asuntos, ya que tarde o temprano hará pagar a Steel por esta humillación que le hizo pasar, donde Elementor le diría que no se hiciera muchas ideas, ya que él mismo acabaría con Max Steel, y que si se entrometía en su camino, también acabaría con él. A lo que Extroyer le recordaría que ellos también tenían aún unas cuentas pendientes y que después de acabar con Steel, seguiría el turno de Elementor, pero en eso Toxon les diría que si seguían peleando entre ellos, no resolverían nada, y que la unión hacía la fuerza. En eso ambos lo mirarían y después Elementor le diría a qué se refería. En eso Toxon les diría que los tres pasaron por la misma situación, tenían un sueño, una ambición, un objetivo por cumplir, pero que todo eso fue arruinado por un gusano llamado Max Steel, y él acepta que solo pudo poner en problemas a Steel, pero que él encontró la manera de derrotarlo, y lo mismo sucedió con ellos dos. En eso Extroyer y Elementor se enojarían por ese comentario, pero Toxon les diría que si formaban una alianza, serían más que un problema para Entet, y para el propio Max Steel, juntos serían la fuerza necesaria para acabar con él podría obtener más toxinas, y contaminar el mundo. Elementor podría obtener más poder del que estaba deseando, y Extroyer podría darle el golpe de gracia a Steel y conseguir morfosos, y no habría nadie que los detuviera. En eso ambos se sorprenderían por eso, pero después Extroyer y Elementor dirían que jamás se rebajarían a unir fuerzas con alguien más. En eso Toxon los miraría y después le diría que como ellos quisieran, así que después se sentaría, y después telepáticamente comenzaría a llamar a sus toxoides y los comenzaría a dirigir a la base de Entet, mientras Extroyer y Elementor sí se pondrían a pensar sobre lo que dijo Toxon. Por otro lado, Max estaría junto a Saitro en una misión en el espacio donde estarían arreglando una nueva base de Entet, donde después regresarían a la Tierra. En ese mismo momento Toxon estaría controlando a sus toxoides mediante una esfera de toxinas, y después los comenzaría a infiltrar en la base, al mismo tiempo que mandaba a otros a distraer a todas las fuerzas de Entet junto a Max. Así unos de sus toxoides llegarían a la prisión y después lo liberarían. En ese momento todos los demás villanos se sorprenderían de eso, y en ese momento Toxon al verlos, decidiría liberar a Extroyer y a Elementor, al igual que a los androides de Saiko. En ese momento llegarían más fuerzas de Entet, pero Extroyer y Elementor los asesinarían, y cubrirían a Toxon. En ese momento él se sorprendería de eso, a lo que después Extroyer le diría, bien Toxon, pensé en tu propuesta, así que acepto trabajar contigo pero algo desconfiado. En eso Elementor diría lo mismo, pero Extroyer le diría que trabajaran juntos, mas no trabajaran para él. En eso Elementor le diría que él acepta trabajar con ellos, siempre y cuando el morfosos sea suyo, y Extroyer le diría que él quiere acabar con Steel, y que nadie se metiera en su pelea. Así Toxon pondría una sonrisa malévola, y después diría, es hora de irnos, pero en ese momento serían interrumpidos por Rendel, quien les diría que también lo soltara. En eso Toxon le diría, porque debería. A lo que Rendel le contestaría que tenía información que les podría ayudar a todos, sobre Max Steel y el mundo. En eso Extroyer lo dudaría, y lo pondría a prueba pidiéndole que les diga algo que podría beneficiarlos, y después Rendel pondría una mirada siniestra y miraría a Elementor y le diría, yo sé dónde hay morfosos puro, y no solo es puro, sino que es toda una concentración tan grande como el cometa morfosos, así dejándolos sorprendidos, y después Toxon al oírlo se reiría, pero accedería a soltarlo. Así los 4 villanos escaparían de Entet.
mientras que Max junto a los demás agentes irían para evitarlo, pero llegarían tarde, así la Legión Tóxica habría escapado de Entet, donde Elementor se dirigiría donde habrían fuentes de poder, y absorbería más elementos, como el hielo, hasta incluso la propia electricidad. Por otro lado, Extroyer comenzaría a absorber la energía de varios seres vivos, como gorilas, pirañas, cuervos, hasta incluso de los insectos, así recuperando su poder, mientras que Toxon le habría decidido contar su plan a Rendel, y él se sorprendería. Mientras que Toxon le diría a Rendel que le contara toda la información que sabía, así él accedería, y Toxon se quedaría algo sorprendido, así Rendel comenzaría a crear lo que Toxon le pidió. Mientras tanto en Entet, Ferrus estaría poniendo al tanto de la situación a todos sus agentes, donde encontrarían la ubicación de Elementor, y mirarían que él se encontraba en el Amazonas en una forma de hielo, así Max y Saitro se dirigirían a donde se encontraba él, y mirarían que estaba todo congelado. Y en ese momento podrían observar como Elementor estaría golpeando un agujero intentando llegar al fondo. En eso ellos se acercarían y después Max le diría que si acaso pretendía hundir todo el Amazonas, pero Elementor no respondería, así Max sorprendiéndose, en eso Elementor lo empezaría a atacar, y Max contraatacaría, y se daría cuenta de que Elementor no estaba haciendo ningún gesto, y menos hablar, así que Max cargaría su adrenalina y después lo golpearía con fuerza en su pecho. Y después Elementor sería enviado a estrellarse a unos árboles, y en eso Saitro le diría que no detectaba ningún signo vital en Elementor, así él sorprendiéndose, y en eso miraría que el cuerpo de Elementor estaba hecho de metal, y cables como un droide de Saiko. En eso el verdadero Elementor estaría mirando todo esto desde una cierta distancia, y después decidiría descongelar todo el Amazonas, así Saitro y Max caerían en el agua de manera sorpresiva, y después Elementor tomaría su forma de aire, y se alejaría de ahí. En eso Berto le diría a Max que había sucedido, a lo que él le diría que un robot de Elementor estaba golpeando el subsuelo, pero que después repentinamente todo el Amazonas se descongeló, y no encontraron a Elementor. En eso Berto le diría que él ya no se encontraba ahí, y después Max se sorprendería, y le diría que a qué se refería, y en eso Berto le diría que Elementor estaba en el aire, y se estaba dirigiendo a una planta nuclear, así que Max y Saitro sin dudarlo se dirigiría hacia donde estaba Elementor. Pero no sin antes Max preguntarle a Berto si había alguna pista del paradero de Extroyer y Toxon, a lo que Berto le diría que desafortunadamente no han logrado localizarlo. En eso Elementor llegaría a una planta nuclear, y después entraría en ella, seguido de Max y Saitro, pero ellos al entrar no encontrarían a Elementor, y en su lugar encontrarían a Toxon absorbiendo fango nuclear, así sorprendiéndose, pero en eso Max le diría a Saitro que él enfrentara a Toxon, así Saitro asentiría su cabeza. Así al igual que la historia original, Max y Toxon comenzarían a tener un combate, y después Toxon llamaría a sus toxoides para que atacaran a Max, pero Saitro lo apoyaría, así los dos estarían combatiendo contra sus toxoides, así ellos conseguirían derrotarlos, pero en ese momento en un descuido de Max, él recibiría un fuerte golpe que lo mandaría a estrellarse con una pared. En eso al reponerse, Max se sorprendería de ver a Extroyer. En ese momento Extroyer le diría a Max que había estado esperando este momento, así que sin dudarlo, pasaría a su forma Ultimate, y atacaría a Max, y en eso Max sería tomado por sorpresa pero contraatacaría, y tendría un poco de ventaja sobre Extroyer, pero en ese momento sería atacado por su espalda, y el causante sería Elementor en su forma de tierra, quien lo enviaría contra Extroyer, y él lo recibiría con un fuerte golpe en su forma de gorila, a lo que después Saitro se preocuparía por su amigo, e iría en su ayuda, pero sería recibido con un fuerte golpe por parte de Toxon, así Toxon comenzaría a atacarlo con fuerza, y sin piedad, donde después tomaría una barra de metal, y en un descuido de Saitro, Toxon se la clavaría en el pecho, así Max se sorprendería, y se distraería, por lo que Extroyer lo golpearía, y después Elementor con su forma de agua, lo tomaría con su látigo y lo regresaría por donde vino, así Extroyer lo volvería a golpear, mientras que Toxon sin piedad arrojaría a Saitro contra unos ductos, así destruyéndolos, mientras que las cosas se le dificultarían a Max, y en ese momento él ya no podría levantarse debido a los ataques de sus enemigos. En ese momento Elementor pasaría a su forma de metal, y comenzaría a destruir todas las columnas de ese lugar, así comenzando a destruirlo, y después los tres villanos se irían de ese lugar, y Max sería sepultado junto con Saitro. Mientras tanto Elementor, Extroyer y Toxon se dirigiría a la ciudad, mientras que Max lograría salir de los escombros y lograría sacar a Saitro, por lo que llamaría a Berto, y después él iría por ellos, y después Berto comenzaría a reparar a Saitro, no sin antes decirle cuál era la situación
invasión de la ciudad a Max, ya que esos tres estaban causando grandes daños, por lo que buscarían una forma para poder detenerlos. Mientras tanto en la ciudad Toxon y los demás llegarían y comenzarían a destruirla, y justo en ese momento un reportero estaría emitiendo los hechos en vivo. Mientras tanto el Dr. Rendell se reuniría con los demás, y después le diría a Toxon que Entet se estaba acercando a su ubicación. Así Toxon entendería, y le diría a Extroyer que trajera el anti-elementium, a lo que él se opondría. Y le diría que no obedecía órdenes, pero Toxon le diría que si lo ayudaba, Steel será todo suyo, y nadie, ni siquiera Elementor y él se interpondrán para que lo acabe, por lo que Extroyer con mucho enojo aceptaría, así que iría por lo que le pidió Toxon. En ese momento Toxon le diría a Elementor que se transformara en aire, y al igual que la historia original Elementor comenzaría a destruir la ciudad, pero Entet, junto con Max llegarían y comenzarían a frenarlo. En ese momento Toxon se alejaría de ahí, y se dirigiría a un edificio. Mientras que el Dr. Rendell y Elementor comenzarían a luchar contra Entet. Mientras esto ocurría, Extroyer estaría robando el anti-elementium, mientras que Max iría tras él, y en eso ambos se encontrarían, y después Max le diría a Extroyer que se detuviera, y trataría de razonar con él, pero Extroyer se enojaría con Max, y le diría que dejara de decir estupideces y que mejor se preparara, porque acabara con él en ese instante, a lo que después Extroyer se transformaría en gorila, y comenzaría a atacarlo. De igual manera Max contraatacaría. Así ambos comenzaría a entablarse en una feroz batalla, donde Max le ganaría a Extroyer por una ligera ventaja de habilidad, por lo que Extroyer se enojaría y después se transformaría en un cuervo, y comenzaría a volar. En ese momento Max sacaría un planeador y comenzaría a seguirlo, pero Extroyer intentaría perderlo, y después atacaría a Max y él perdería el control, y después Max se estrellaría contra un edificio, y después caería. En ese momento Extroyer se dirigiría a donde estaba Toxon, quien estaba mirando todo lo que sucedía. En ese momento Entet estaría luchando contra Elementor y Rendell, y al mismo tiempo el reportero estaría acercándose más para grabar los hechos, pero también estaría ayudando a las personas que estaban ahí, a lo que después Airo y Entet le dispararían varios misiles a Elementor, el cual comenzaría a caer, y aplastaría a Rendell, así asesinándolo, y al mismo tiempo crearía varias explosiones con sus robots, y una alcanzaría al reportero, el cual se estrellaría contra un vehículo de Entet, y quedaría inconsciente, en el cual habrían varias armas. Después Elementor se repondría, y atacaría a Entet, y después se dirigiría a donde estaba Toxon. En ese momento Extroyer llegaría junto a Toxon, y le entregaría el anti-elementium, y después Toxon lo comenzaría a absorber todo su poder, donde después Elementor llegaría y él le diría, que cuando obtendrán su morfosos, a lo que Extroyer le diría que ya tiene lo que quería, y que ahora le tocaba decirles dónde estaba. En eso Toxon les diría que les mintió, y empezaría a transformar a Elementor en una tormenta. En ese momento Extroyer le diría, eres un maldito traidor, sabía que no podía confiar en ti. Así Toxon le diría que tenía razón, y después empezaría a crear su tormenta. En ese momento llegaría Max, y vería a Extroyer muy furioso, y después él se acercaría a él, pero Extroyer lo atacaría, y después comenzarían a luchar una vez más, pero en ese momento Max trataría de razonar con Extroyer, y le diría, que si no lo ayudaba a detener a Toxon, no podrá cumplir su sueño de derrotarlo, y no podrán seguir compitiendo. Además de que Toxon lo usó y se burló de él, por lo que Extroyer se enojaría más, pero vería que tenía razón, por lo que Extroyer se hartaría de que lo estuvieran usando. Así se dirigiría a donde estaba Toxon, y después lo atacaría y comenzaría a usar el poder de su morfosos, y Toxon le diría que no lo hiciera, a lo que Extroyer le diría que se hartó de él, y que si ellos no obtenían nada de lo que anhelaban, él tampoco lo tendrá. Así Extroyer absorbería sus toxinas, y la tormenta sería disuelta, y después los tres comenzarían a caer. En ese momento Max se alegraría por lo que hizo Extroyer y se dirigiría a donde estaba Toxon, y lo atraparía, mientras que Entet atraparían a Elementor, el cual estaba inconsciente. Después Max lograría ver en un edificio a alguien, por lo que iría a ese lugar y se sorprendería de ver a Toy Winter, y en eso Max le diría, que porque no se unía a Entet, a lo que Toy le diría, no te confundas Steel, que haya detenido a ese sujeto, no significa que sean buenos amigos, él aún tenía planeado acabar con él, pero lo hará con el tiempo. Así Toy se alejaría de ese lugar, y las cosas volverían a la normalidad.